todos. Gracias por estar aquí. Le damos una cordial bienvenida. ACE Dominican Republic Session se viste de gala el día de hoy, esta noche, con nuestro ponente, el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez. El ingeniero es el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, también catedrático universitario de grado y posgrado, especialista en el área de ingeniería de costos y uno de los precursores también de importantes aprendizajes como los que tiene en su nuevo libro, Reglas Generales de Presupuestación. Agradecemos esta intervención de Manuel Alejandro para compartirnos a nosotros tan interesante material en la noche de hoy. Manuel Alejandro, la pantalla es tuya. Puedes comenzar cuando lo entiendas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, muchas gracias. ¿Sí pueden visualizar la pantalla? Sí, aquí se ve. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Pues es un gran gusto estar con ustedes conectado nuevamente. Hace prácticamente el año pasado estuvimos por ahí en una pequeña charla y hoy tenemos una oportunidad nuevamente de poder platicar y sobre todo pues mostrarles un contenido interesante para nosotros que nos dedicamos a el estudio formal, el estudio especializado de la ingeniería de costos, como lo son las reglas generales de presupuestación. Por ahí algún deseo de poder identificar pues las prácticas que se vienen haciendo a través de RPs de ACE. Bueno, aquí las atiende en ciertos rubros y propone más elementos para poder identificar ciertas prácticas, mejores prácticas que hemos llevado a cabo acá en México y en otros países, que muchas veces no lo atiende, pues en este caso el ACE o alguna otra asociación, ¿no? Entonces es muy interesante lo que en este pequeño lapso de tiempo estaremos viendo, las reglas generales de presupuestación, qué son, cómo surgen y qué podemos encontrar dentro de ellas. Y bueno, para poder entender un poquito la ingeniería de costos, pues yo iniciaría pues con estas frases, ¿no? Una de ellas es que me ha quedado muy marcada y con una persona con la que he colaborado bastante, es el presidente de la Cámara Mexicana de Construcción, donde está convencido, es expresidente actualmente, ya acaba de salir, miembro del Consejo Consultivo, está convencido que los costos son la columna vertebral de las empresas constructoras. De aquí partimos para todo. Por muy buenos que seamos en el diseño, en la construcción o en la actividad que queramos desarrollar, sin un costeo, sin una estimación correcta, no vamos a llegar lejos. Entonces, cuando hablamos y cuando entramos a la industria de la construcción, veremos esta aplicación de principios y técnicas que veremos por ahí, las definiciones, cómo las podemos alinear, cómo las podemos organizar y bueno, a través de ciertos lineamientos podemos ir teniendo mejores prácticas que nos dan pie a lo que yo llamo reglas generales de presupuestación. Este objetivo de las RGP es dar a conocer las mejores prácticas en ingeniería de costos, pues a todo el público general, ¿no? ¿Por qué mejores prácticas? Bueno, algunas asociaciones hablan de best practice, no tanto, por eso le llamé best practice, pero algunos le llaman buenas prácticas, prácticas recomendadas, etcétera, a un campo específico que habla de un tema técnico. Entonces, estas mejores prácticas en ingeniería de costos y sobre todo enfocadas a un análisis detallado, donde pues los lineamientos que hemos desarrollado pues son muy puntuales, no es de lo general, es de lo general hasta lo particular, pues es algo que hace mucha falta y que hemos identificado al menos en este país y bueno, en el transcurso del bagaje que hemos tenido en los últimos años en varios países participando y con estudios de cámaras de construcción sobre todo, en varios países de Latinoamérica, estudiantes, profesionales, docentes e investigadores. Aborda principales métodos de estimación de costos, enfocándose estimación conceptual, entendimiento de los parámetros
y el método de estimación detallada. Métodos de estimación que los vemos a lo largo de una clasificación de estimados en algunas RPs que conocemos nosotros y que, bueno, en el tema de la estimación detallada se centran las mejores prácticas para lograr aplicarlo correctamente en sus elementos que conforman el precio unitario. No hay prácticas o RPs que hablen del detalle, como tal, como lo hacemos aquí. Entonces, este estándar, pues se busca que en un futuro, pues igual pueda ser adaptado para pues, diversas asociaciones, diversos medios. Y bueno, con los casos de estudios adaptados, lo adapté a la normatividad mexicana, pero acompañándolo con una mejor práctica para su interpretación. Entonces, estas reglas generales de presupuestación abarcan 10 módulos específicamente, que es interesante porque muchos queremos saber sobre la historia de la ingeniería de costos, lo que ha sido, pues tal vez a nivel mundial y a nivel latinoamericano, creo que pues mucho no lo conocemos, ¿no? Y ahí me di a la tarea de documentar mucha información. ¿Por qué? Por la historia que se tiene de la formación de las asociaciones de costos a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver cómo surgen. Hoy estamos en una sección de AACE, la asociación más antigua del mundo en tema de costos. Yo soy presidente de la asociación, de la cuarta asociación más antigua del mundo, de la de México. Y cómo surge este rubro y cómo empieza a surgir también el tema de la certificación, porque de algo surgió, ¿no? Entonces, de ahí documenté mucha información. Nosotros como fundadores de International Cost Engineering Council y colaboradores con la ACE y con DACE y con ACOSTE. Y pues bueno, atraemos algunos estándares que vemos en la ACE, que vemos en la ACTM, para poder enseñar, para poder dar esa docencia y poder impartirla en las aulas de las universidades, de los posgrados, etcétera. Conocer el perfil del especialista de la ingeniería de costos, los métodos de estimación de costos que existen específicamente enfocados en la industria de construcción. Y bueno, cuando llegamos al método detallado que comúnmente utilizamos aquí en Latinoamérica, que es un fin para medios de, pues en este caso, contratación pública sobre todo, pues llegamos a las mejores prácticas para la estructuración. Tengo un estudio muy puntual, muy particular de cómo leer, interpretar, construir ese análisis detallado y cómo después llenarlo e interpretarlo para que el cliente, el revisor, el supervisor, el que lo hace, podamos tener todos esos criterios y que se permita tener una eficiencia en esta parte, ¿no? Que sea ágil esta parte. Un rubro de proceso de ajuste de costos y los últimos tres temas que, pues bueno, el último es de licitaciones, pero dos temas importantes que desarrollé, que es una tabla periódica de la ingeniería de costos para la estimación detallada o la tabla periódica de los precios unitarios, le podemos decir, y un plan de estimación de costos cuando aplicamos esta estimación detallada, ¿no? Creo que muchas veces nos centramos nada más en la planeación, pero después cómo asentamos esa parte, pues damos herramientas para poder iniciar con estos rubros. Y bueno, seguramente ustedes ya han visto esta línea de tiempo que yo pues trato de recalcar, porque de esta línea de tiempo nos da una importancia en el rubro de los costos, de las asociaciones de costos, cómo surgen, quiénes son las primeras. Antes de la Asociación de Direcciones de Proyectos ya había surgido la Asociación del Avance de Costos, la ACE. Y bueno, en el 69 surge la Sociedad de Costos de México. Vienen algunas otras asociaciones, la Mundial en el 76. En el 76 se empieza a certificar profesionalmente. Ustedes pueden ver que las certificaciones de ACE empiezan en el 76, así como las de México, así como las de Reino Unido, así como las de Países Bajos, todos en el mismo nivel, en el mismo rubro. Y bueno, ¿cómo lo vamos vinculando con la administración de la construcción, la gerencia de proyectos y sus metodologías para poder trabajarlas, ¿no? Algo que es muy interesante para nosotros y que, bueno, de aquí recalco y destaco es ciertas definiciones, ¿no? Definiciones que, pues, bueno, podemos tener hoy en día a la mano pues, con darle en Google, ¿no? Pero, o poder buscar en las asociaciones de costos, para ellos, ¿qué es ingeniería de costos?
muchas veces encontramos ya traducciones del inglés al español, del inglés al francés, del inglés al italiano, pero yo de aquí obtuve información que pues tal vez es la definición más antigua de ingeniería de costos en español, por el año en el cual se acuñó, en 1969, el 23 de septiembre, en el acta constitutiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Se llamó inicialmente Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, SMIC. Definió la ingeniería de costos como la aplicación de principios y técnicas científicas a los problemas de estimación y control de costos, así como de rentabilidad de inversiones. Muchas de las definiciones que podemos ver de ACE, de a coste o al mismo DACE, pues hablan de lo mismo, ¿no? Que es la estimación de costos de un proyecto, de un producto, de un servicio en todo el ciclo de vida, en este caso. Entonces, pues es algo relevante que debemos de tener en cuenta y como parte de la cultura que debemos de, también de considerar es, pues, en el mundo cómo se mueve la ingeniería de costos, ¿no? Podemos ver que existen asociaciones de costos a nivel mundial, existen infinidad de asociaciones y existen también asociaciones de costos que tienen secciones, tal vez igual más secciones que las asociaciones mismas en el mundo, ¿no? Pero bueno, a nivel mundial, en 1976, 4 asociaciones de costos, las únicas que existían, las más antiguas del mundo, AAC de Estados Unidos, ACOSTE de Reino Unido, DACE de Países Bajos y SMIEC de México, forman el International Cost and General Council. En el 76 se iniciaron una serie de congresos mundiales que iniciaron en el 70, en el 72 llega a Ciudad de México, después pasan a Reino Unido, pasan a Estados Unidos, en Orlando, en el 76 se crea, con el objetivo de tener un criterio, una homologación y sobre todo el estudio formal de los costos y trabajar una certificación profesional que avale ese perfil. Por eso cuando encontramos esa historia, pues, en el 76 llegamos y en el 76 todas las certificaciones de costos tuvieron esa alineación igual. Se le ha cambiado el nombre, se le ha modificado, inició como Certified Cost Engineer, CCE, o Ingeniero de Costos Certificado, que nosotros todavía conservamos ese ICC. DACE sigue como CCE, ACOSTE sigue con CCE, y bueno, ACE ya conocemos que lo migró, ¿no? A últimas fechas, últimas décadas, al CCP, CEP, etcétera, ¿no? Las técnicas profesionales y especializadas. Entonces, es muy interesante que existen asociaciones, pues, bueno, en América, el brasileño de costos desde el 79, surgió como una asociación, como una sección de ACE, y bueno, desapareció y pues bueno, muchas veces así pasa con las secciones, ¿no? Llegan, empieza el boom y pues se va perdiendo, pero bueno, ellos lo que hicieron fue darle en este caso, un reconocimiento local y sobre todo atender los temas locales, ¿no? Porque bueno, si hoy hemos visto cómo se ha desarrollado pues las políticas y la forma de trabajar, inclusive hasta por las traducciones, pues bueno, imagínense hace pues 20, 30, 40 años, si era igual o más radical, ¿no? En 2013, la Asociación de Costos de Ingenieros de Costos de Honduras surge del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Y bueno, pues existen en Reino Unido, en Países Bajos, en Italia, en Irán, en Australia, en Nigeria, etcétera, más de 46 asociaciones de costos a nivel mundial, que lo que hacen normalmente, que muchas veces algunos van acompañadas con sus secciones de Asociación de Costos de Estados Unidos, algunas no, pues lo que buscan es atender los temas cruciales, medulares, que son parte de cada país, ¿no? Cada país tenemos leyes, normatividades, reglamentos independientes, tenemos que atender con ciertas actividades que no nos dicen las RPs o que no nos indican ciertos lineamientos. Y pues bueno, eso es lo que nosotros hemos sido por más de 52 años como pues el sector formal de la ingeniería de costos, el sector especializado, la voz de esta especialidad ante el gobierno y sobre todo para los temas específicos, pues de lineamientos, de normativas, etcétera, que van surgiendo, ¿no?
la sede, quien concentra todas estas asociaciones, es el ISEC. Y bueno, ustedes tienen voz y voto a través de ACE, de la sección de Estados Unidos, pues. Y al final, pues bueno, como un mundial de clubes, pues llegan cada uno en un congreso mundial, ¿no? Es muy interesante esto porque, pues, muchas veces se ha tomado, hay muchos avances en varias asociaciones, en varios países. La más importante, pues, siempre ha sido la de Estados Unidos, ¿no? La Asociación del Avance en Ingeniería de Costos. Y, bueno, en uno de sus libros, el Skill and Know, para poder entender y para poder iniciar con el proceso y con el tema de estimación, pues, cuando hablamos de ingeniería de costos, pues igual lo primero que queremos identificar pues es el estimado, ¿no? O sea, cuánto cuesta o cómo valorizamos, cómo le damos esta materialización. Y tal vez lo primero que nos encontramos al poder identificar o al poder iniciar los trabajos o las actividades, pues va a ser el tema de pues, la estimación y la clasificación de los estimados, los propósitos, etcétera. Entonces, vamos a ver qué es la estimación de costos, ¿no? Un proceso que lo utilizamos para cuantificar, calcular costos y recursos necesarios de acuerdo al alcance que tiene una inversión, opción, actividad o proyecto, ¿no? Cualquier fase. Y entonces aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar que para poder darle un valor, para poder estimar, pues requerimos saber para qué lo queremos, ¿no? El alcance, el entregable, el nivel de madurez, como le lleguemos a llamar, pues nos va a indicar muchas veces, pues cuál es el propósito, nos van a preguntar cuál es el propósito, para qué lo queremos, ¿no? Para determinar la viabilidad económica, evaluar alternativas, establecer un presupuesto o ser base para control de costo y programación. Esto en la RP 17397 de Sistema de Clasificación Estimado de Costos nos muestra, ¿no? Y creo que es, tal vez hace tiempo había escuchado a mi amigo, a David Chin, que decía, tal vez lo primero que encuentran ustedes cuando su primer clavado a ACE y a las RPs, pues es esta, ¿no? Muchas veces también han hablado mucho que es la práctica que mayormente se malinterpreta, ¿no? O se genera, tienen ciertos criterios. Y es muy importante, pues, conocer todo eso, el universo de lo que existe y, pues, la vocación o para la industria a la cual está destinada cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí podemos encontrarnos que de acuerdo al propósito y el nivel de madurez y mucha de la información que llegamos a tener, pues vamos a tener pues un sistema de clasificación de estimados que nos va a dar, pues en este caso, pues una clasificación primaria y unas clasificaciones secundarias. No entro a detalle porque pues el propósito es que podamos comprender un poquito de todas estas reglas que vamos adaptando, trayendo de diferentes lugares, diferentes investigaciones, diferentes asociaciones. Esta parte de ACE me pareció muy interesante el poder mostrarla y el poder identificar, pues bueno, las diferentes industrias, el que podamos conocer el propósito, el que podamos conocer los riesgos sistémicos y cómo aplicarlos, cómo el nivel de tecnología, la complejidad, la calidad de los datos, las técnicas de estimación que van de la mano con el tiempo que se va a llevar a hacerlo y la naturaleza del único remoto de las ubicaciones nos va a impactar pues en los ¿cómo se podría decir? En los rangos de aproximación, de precisión específicamente. Y que bueno, pues no es una ley, sino es una referencia que nos sirve a nosotros para ver cómo es este estudio, ¿no? Porque esos estudios son Estados Unidos. Cada país vamos a encontrar cuando entramos a detalle, cuando entramos a aplicar estos principios y técnicas de costos, vamos a encontrar que estos rangos van a ser muy peculiares y van a estar muy por arriba o muy por abajo, ¿no? Aquí podemos ver pues las más comunes que nos llegan a interpretar y que muchas veces nos interpretan y que le enfocan a construcción, pero no es a construcción, es a procesos. Ya cuando vemos la de construcción tiene rangos más cortos, pero cuando vemos nuestros países y las formas que se están dando, nosotros técnicamente podemos demostrar los rangos que se van arriba del 250 o del 150%, ¿no? En ciertos rubros y con cierta clase. Entonces, a eso aborda, y creo que por aquí, bueno, hay algunos compañeros que ya tienen conocimiento, parte de esta publicación, a que podamos ir entendiendo paso a paso de cómo vamos de lo macro a lo micro
y que entendamos ese propósito. Para poder llegar a hacer un análisis detallado, debemos de comprender qué es la estimación y cuáles son todos los riesgos sistémicos y las características que se tienen para poder, pues igual, al determinar esta estimación, pues darle una certeza de decir, bueno, yo te garantizo o yo, de acuerdo con todo esto, esta estimación es este tipo, esta clase de clasificación de estimación tiene este nivel de madurez, te puedo desarrollar una lista de verificación de acuerdo al tipo de proyecto que se genere. Y bueno, eso todo lo vamos desarrollando, ¿no? Aquí muestro una agrupación de clases en grupos. Esta tabla por ahí me agradó mucho y la plasmé en el libro. Es en alguna conferencia del ingeniero Nelson Bonilla llegué a verla y bueno, la maduré para poder mostrarla y me pareció muy interesante de cómo podemos clasificar, pues cuando hablamos de estimaciones conceptuales y detalladas y bueno, la combinación de ellas, ¿no? Conceptuales con sus técnicas que pueden ser pues con un juicio de expertos, a través de métodos de factores de capacidad, de factores de equipos o de parámetros, donde ya podemos ver que unas son clase 5, otras son clase 4, un detallado, clase 2 y 1, donde ya podemos aplicar análisis detallados, análisis de precio unitario, y el ensamble, que es la combinación, ¿no? Podemos encontrarnos estándares internacionales, los más comunes y los más completos, pues bueno, la AAC. Podemos encontrar un estándar rector que tal vez a nivel mundial tal vez tenga mucho peso, que es el ACTM, en su estándar E2516, donde pues retoma lo que nos da AAC Internacional, o algunas de las asociaciones de costos, ¿no? La Canadian Institute of Quantitative Survey lo clasifica en 4, la Asociación Italiana de Ingeniería Económica en 5, te retoma mucha información de AAC. Entonces, hoy en día se está trabajando en eso, ¿no? En las clasificaciones de cosas. En México estamos trabajando en una norma mexicana que hable de técnicas de estimación y de clasificación. Y para poder hacer eso es un trabajo importante que debemos tener conocimiento técnico de cómo poder llegar a construir esa clasificación y llegar a esos rangos, ¿no? En algún momento nos presentaron una propuesta donde se inventaban clases y oye, todo esto va ligado con las técnicas de estimación y es muy importante dar esos lineamientos para poder presentar esos estudios como tal. Entonces, la ingeniería de costos, pues es extensísima en cada una de las especialidades y bueno, de ahí vamos migrando, ¿no? Aquí podemos ver el grado de definición de los estimados y cómo podemos ver alguna de las tablas que ya conocemos, pero de acuerdo al ACTM 2516, al estándar de clasificación de costos del sistema de clasificación de costos de la ACTM, donde pues bueno, está la primera industria, en este caso para la construcción y bueno, podemos ver para industria de procesos, ¿no? Con los rangos y pues el grado de proyecto de definición. Como vemos, pues algunas clases se pueden encimar unas con otras, pero pues bueno, es muy importante que cuando entendamos esto, pues lo vayamos acompañando con una lista de verificación, ¿no? Para que podamos ir identificando pues prácticamente el nivel de madurez de esta actividad. Y bueno, finalmente, cuando entramos en este caso a la industria de la construcción, pues vamos a ver que una de las actividades más importantes y relevantes en este rubro, pues es el costear, ¿no? El analizar el costo de una construcción, de una ampliación, de un mantenimiento, o sea, de la construcción, en este caso de la obra y de los servicios que son parte de la obra, ¿no? En rubros como son sector público, sector privado, y pues todo ello va a conllevar riesgos, ¿no? Que nos va a generar, pues, el proceso y de acuerdo a, pues, el nivel de alcance que tengamos. ¿Cómo lo tropicalizamos? ¿Cómo lo adaptamos a la construcción? Pues a través de conocimientos aplicados, prácticos y teóricos en esta parte de la industria, a través de principios y técnicas, como habíamos visto en ciertas definiciones, científicas matemáticamente que podemos demostrar, cuantificar, que nos van a servir para obtener el estimado, y ahora sí que el estimado, pues en sus diferentes procesos, ¿no? Planeación, ejecución o control del mismo, de un proyecto en particular como lo es, pues, una construcción. Y cuando vemos esta parte, pues encontramos que en varias de nuestras especialidades, pues podremos ser ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros industriales, mecánicos, etcétera.
pues son parte de un área de especialización. Una de las prácticas, en este caso, o una de las frases que también aquí me quedo, es con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Luis Rojas Nieto, es un gran amigo que participó, nosotros somos su sociedad técnica, bueno, se compone de sociedades técnicas de diferentes áreas, de diferentes rubros, y él en una de esas reuniones nos decía que no la concebiría la ingeniería civil sin sus especialidades técnicas, entre ellas la ingeniería de costos, ¿no? Está la geotecnia, las estructuras, gerencia de proyectos, evaluación, hidráulica, toda la vías terrestres, etcétera, todas esas sociedades, y todos tenemos algo que aportar. Y además, cuando aportamos algo, también tenemos pues un perfil de especialista que nos puede ayudar a poder tener una especialización y sobre todo pues a resolver esos problemas concernientes a esta área. Y bueno, si es en la construcción, pues enfocada a esta industria, como lo es pues el perfil del ingeniero de costos, ¿no? En este caso, esta figura que muchas veces nosotros podemos encontrar en diferentes países, tal vez tengan otros nombres, o tal vez tengan un nombre que no ha sido pues suficientemente maduro para poder cumplir con todos sus objetivos, pero pues bueno, si lo tasamos en una, o bueno, si lo establecemos en una tasa, por ejemplo, en una tasa ¿cómo se llama? Bueno, la pueden ver más acá, una tasa de valores nutricionales que están viendo aquí, de habilidades y conocimientos, podemos ver que pues la porción es un ingeniero de costos impresionante, ¿no? Con una ración de un gran trabajo, tal vez los que estamos aquí tenemos disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Y por porcentaje de valor diario, yo establecí en reglas generales 5 pilares, en este caso de conocimientos técnicos, administración de proyectos, legales, contables y software. Y bueno, todos tienes que tener el 100, pero en algunos tienes que tener más del 100, ¿no? El 1000, el 500, el 100, etcétera, ¿no? Los técnicos y la administración de proyectos y a través de algunos estudios, algunas encuestas que hemos hecho internacionales, pues así se ha comportado, a tener responsabilidad, en este caso compromiso, pasión, y lo que estamos seguros es que lo que casi no tenemos o es nulo es descanso, ¿no? Este tipo de especialidad pues nos lleva a una formación importante. Podemos ver en algunas asociaciones cuáles son algunas habilidades que se van teniendo, pero a lo que llegamos, en este caso, bueno, creo que no se presentó aquí en otro rubro, es que es un equipo que va a tener que coordinar este especialista. Requiere un manejo excelente de competencias laborales y potenciamiento de habilidades, de las duras y las blandas, y podemos reconocerlo como pues un director de una orquesta, ¿no? Si somos muy tradicionales, o un director técnico en un equipo de fútbol, ¿no? Ya después podremos entrar más a detalle, ¿no? De qué debe de conocer y qué no, pero sí un conocimiento técnico, un conocimiento en la administración de proyectos y pues ciertos pilares que nos llevan, este especialista tiene una formación relevante y cómo lo debemos de acompañar esta parte, cómo yo convierto, yo cómo me convierto nosotros en cada país, porque tendríamos cosas muy peculiares, en un ingeniero de costos, ¿no? Aquí podríamos decir, todavía existen, porque en algunos rubros podemos encontrar que los llaman analistas y esos analistas solamente son capturistas de software, que es lo que ahorita comercialmente encontramos, ¿no? ¿Y cuál es su formación? Esta es una encuesta que ven en la parte inferior. En Perú, en Bolivia, en México y en TEC de Monterrey, en algunos rubros, preguntamos cuál es el perfil del ingeniero, ¿no? De costos. ¿Cuáles conocimientos deben tener en mayor cantidad? 50% técnicos, 36% administración de proyectos, 3% software. Bueno, muchas veces nos vamos con estos rubros tan equivocados, ¿no? Y bueno, muchas veces también de forma comercial encontramos esta parte. Tal vez aquí en México el principal, podríamos decir, el principal reto y el principal a vencer es ese paradigma, ¿no? Del software, de que yo necesito primero conocer esto para después entrar a lo demás, y no es así, ¿no? Muchas veces podemos ver algunas prácticas muy equivocadas y sobre todo, pues bueno, ya encontramos muchos errores muy garrafales que se llegan a dar. ¿Por qué hablamos del ingeniero de costos? Bueno, hay algunas expectativas, hay algunas estadísticas muy interesantes
que podemos tener. Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos nos da alguna proyección que de cada 10 años, y en este caso de 2018 a 2028, uno de los incrementos más importantes en necesidad de especialidades, pues es el ingeniero de costos, ¿no? Aunque vemos muy poco número de trabajadores, porque es un número de especialistas no muy grande, con un área muy especializada, se requieren mucho, ¿no? Sueldos media normal, $64,000 por año, media normal, anda entre 120, $140,000 por año, dependiendo del perfil. Pues formación, etcétera. Y bueno, en cada país podemos encontrarnos, ¿no? Tal vez si ustedes hacen unas encuestas específicas, yo hice una con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción en el año 2016 y en el año 2019 complementamos otra. Ahorita estamos en la siguiente. Nos encontramos que el perfil del especialista que se dedica a la estimación de costos, en la construcción al menos es muy importante y es uno de los mejores remunerados a nivel, si lo vemos en oficina de campo, a nivel tal vez de está superintendente y residente o el auxiliar del superintendente, casi gana lo mismo, ¿no? Por decir aquí, por no dar montos. Entonces, pero muchas veces está sobreestimado, sobrevaluado porque no tiene la formación necesaria, ¿no? O muchas veces se van a, o las actividades que las realiza otra persona, y eso es muy importante que lo podamos profesionalizar, que es algo que, por ejemplo, en México lo hemos hecho pues, ya de más de 52 años prácticamente con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Hemos tenido eventos de más de 1,000 personas, en este caso en el 72, en el 80, en el 96 con los congresos mundiales, pero hacemos eventos masivos, sin redes sociales, y sobre todo interesantes, porque esta especialidad, pues bueno, era la que alimentaba a muchas de las instituciones, a muchas de las construcciones, a muchas de las especialidades de la ingeniería, ¿no? Y de la construcción. ¿Cuáles son las principales actividades donde se puede desenvolver el ingeniero de costos? Pues bueno, podemos participar tanto en el sector público como en el sector privado, en rubros como lo es la estimación, la evaluación, la auditoría técnica, el peritaje, la escalación, los reclamos, la fiscalización y el control. Por ahí, pues, tal vez casi nos encasillamos más en el tema de estimación dependiendo de en qué rubro, pero estas áreas de especialidad son importantes y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, con las certificaciones profesionales o especializadas que tienen algunas asociaciones, que va para el tema de reclamos, que va para el tema del análisis forense, que va para el tema de estimación, que va para el tema de valor ganado, del control, etcétera. Y bueno, pues aquí en México lo que se ha trabajado es para el tema de estimación, para el tema de ajuste o escalación, para el tema de reclamos y para el tema de auditoría técnica. Entonces, es importante esta formación y bueno, dependiendo del sector en el que se esté desempeñando y el área. Y bueno, entramos al rubro de la certificación profesional. Pues bueno, como les comentaba en un inicio, desde 1976, y ustedes identifican, existe un programa de certificación, se certifica el perfil del ingeniero de costos. Un programa de certificación profesional que en 4 países inició, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y México, con el Certificate Cost Engineer, con la finalidad de mejorar la práctica de la ingeniería económica y de costos. Se anunció en el Congreso Mundial del 1976 y esta certificación la emite la Asociación de Costos de cada país y acredita ISEC. Anteriormente la certificaba ISEC, en los 90 dejó de certificarse y se transmitió. Cuando tú eres certificado Certificate Cost Engineer, accredited ISEC. Y bueno, algunos de los países que tienen esa certificación, que es la similar, podríamos decir, que ahorita pondré, el CCP de ACE, o CEP, podría ser, la Asociación de Costos de Reino Unido, con Certificate Cost Engineer, la DACE, con el Certificate Cost Engineer de Países Bajos, la Asociación Italiana de Ingeniería Económica, en este caso, pues bueno, hay varios perfiles como el nivel, el conocimiento del TCM, este es el de practicante, y la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, que es igual al Certificate Cost Engineer, pero en español le llamamos Ingeniero de Costos Certificado. Es interesante porque, pues bueno,
cada una de ellas lo que hace es que adapta las necesidades de cada país, la normatividad, la certificación, los exámenes van en función de, pues igual, gestión de proyectos, análisis de costos y normatividad de cada país, ¿no? Específica. Entonces, esto es algo que nos ayuda mucho. Y bueno, en México, pues tenemos algunas certificaciones que podemos identificar, ¿no? Las profesionales que podríamos obtener, pues tal vez de forma con alguna asociación, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Países Bajos o México. Si somos ingenieros civiles, podemos certificarnos todavía como perito profesional en ingeniería de costos. Esta especialidad que está por esta certificación, que es una como su especialidad, pues está a través de nuestra Constitución, el artículo 5 de la Constitución, establece la necesidad de certificar a los profesionistas, y entonces el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en conjunto con una de sus sociedades técnicas encargada, que en este caso es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica de Costos, pues emite esta parte. Y hay en certificaciones como técnicas, ¿no? Las que hemos visto, por ejemplo, que existen algunos, donde es necesario no solamente tener habilidades y conocimientos. Entonces hay estándares para poder hacer un análisis de precio, para poder desarrollarlo, para poder usar un software, que pues se dan como tal, ¿no? En este caso, pues prácticamente las técnicas, todos los estudiantes que van egresando, que son nuevos profesionistas, deben de tenerla, y para el profesional pues se requieren ciertos rubros, hay criterios, hay especialidades, se requieren, por ejemplo, aquí hay candados, por ejemplo, para ser certificado en México, necesitas 7 años de haber tenido experiencia una vez que te titulaste, que tienes tu cédula profesional específicamente, y así como piden un paper, por ejemplo, en ASPE, también aquí se pide, en este caso, una tesis o un documento técnico, y además otro documento donde demuestres tu información, porque va sujeto a una entrevista. Es muy similar al proceso de certificación como el del IPMA, como la certificación tipo IPMA. Y bueno, eso se ha hecho desde el 76, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces vemos que este especialista está en peligro de extinción, al menos en ciertos países, ¿no? Aquí sí se ha dado hablar del ingeniero de costos, no del analista, del capturista. El uso y manejo del software nos ha desplazado la formación de un especialista en ingeniería económica, sustituyendo por una figura de capturista de software, ¿no? Los últimos años hay un boom comercial, te invitan a que curses, que te capacites, que nos convirtamos en máximos conocedores o expertos de un software, y pues hay testimonios. Yo me he encontrado en el posgrado, algunos de los ensayos que dejo es parte de las publicidades que te dan los software, ¿no? Mejora tus ingresos y cursa este módulo de este software, porque ya podrás tú venderle al constructor y pues tendrás dinero. Hasta una secretaria, hay testimonios hasta de secretarias, ¿no? Eh, Muchos analistas o formadores de capturistas son proveedores o distribuidores de software. Y algo que hemos hablado mucho, por ejemplo, aquí con nuestro amigo Héctor, dice, es que esa es mi principal ventaja que yo tengo, porque yo soy ingeniero, yo soy especialista, yo sé, yo vendo, pero yo sé. Pero ¿qué nos encontramos normalmente? Pues distribuyen y cuentan con una formación, pero tal vez son agrónomos o alguna otra especialidad, que si estás en construcción o están en otro rubro, pues igual no tienen ese conocimiento, ¿no? Y pues tal vez son muy buenos vendedores, ¿no? Pero pues esta formación muchas veces se van distorsionando, ¿no? Es importante entonces que se busque, y al menos eso es lo que hemos estado promoviendo en México desde que yo inicié mi gestión de presidencia, el profesionalizar y ¿cómo se dice? Darle lugar a este especialista, quien ofrezca la capacitación. Ahorita hay un boom, aparte con el tema de COVID, de virtual, pues identificar si está titulado, si tiene cédula profesional, o el mecanismo que cada país lo acredite, si tiene experiencia y si tiene formación en el área de construcción. Me he encontrado que cuando empiezas a googlear, pues o es trunco, no acabó la carrera, o es alguien que pues sí fue muy bueno en sus destrezas y habilidades. ¿Y en manos de quién estamos destinando nuestra capacitación? En manos de quién estamos destinándole pues nuestro tiempo hoy en día, ¿no? Muchas veces destinamos tiempo y pues bueno, ¿qué experiencia puede tener?
qué posgrados puede tener, qué formación, qué certificaciones, y bueno, el tema docente, ¿no? Sobre todo también, que es muy importante pues ir combinándolo. Y bueno, parte también de lo que habla y de lo que mencionan las reglas son pues algunos de los métodos de costos, de estimación de costos que podemos adaptar a la industria de construcción. El método de factores de capacidad que normalmente en una tipo de estimación conceptual no se ve en las escuelas, por ejemplo, es un método muy interesante que podemos hacer estudios, que ahí muestro, por ejemplo, el entender los costos paramétricos es algo relevante, que cuando vemos el propósito del estimado, muchas veces pensamos que con un parámetro podemos, ¿qué podremos decir? Que con un parámetro va a ser un valor para contratación, un valor para control. Y pues bueno, es una estimación conceptual que tiene rangos de variación y de precisión, no son tan precisos. Y el análisis detallado, pues eso lo vemos tal vez cuando llegamos al análisis detallado vemos que pues, en la industria de la construcción y sobre todo en el desarrollo de obra pública de muchos países, es la forma de pago más común en este sentido, ¿no? Sobre el pago que se cubre cuando terminan los trabajos. Normalmente te dicen que requieres el proyecto completo, todos los planos, especificaciones, cuantificación y catálogo, y eso surge desde hace más de 50 años. ¿Por qué? Porque no se tenía la tecnología, no se tenían los medios para poder tener proyectos completos. Y así como te iban soltando planos, como te iban soltando el proyecto, tú ibas avanzando y ibas cobrando. Hoy en día tenemos tecnología, tenemos modelos, tenemos todo y seguimos con las mismas, con la misma forma de hace años, hace décadas. No hemos avanzado con los mismos errores, con las mismas desviaciones, con la misma corrupción, con las mismas falta de transparencia. Entonces, esto es algo que debemos de tener mejores prácticas para poder aplicarlas. ¿Y qué elementos incluyen? Pues en diferentes países pues le llamamos diferente, ¿no? Tal vez en los indirectos lo llaman gastos generales, tal vez en algunos países solamente la estructura va de costo directo, gastos generales y utilidad. En otros países te permiten, por ejemplo, cobrar un apartado de financiamiento, un apartado de adicionales, y eso es interesante, ¿no? Eso muestro en las reglas generales de presupuestación. ¿Y por qué? Porque al momento de desarrollar en este caso, un entendimiento o al poder enseñarlo, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, desarrollé pues una tabla periódica para la estimación detallada. En este sentido, pues cómo enseñar a los futuros estimadores, a los futuros analistas o ingenieros, cómo llegar a una estimación detallada, cómo poder eh, trabajar con tantos términos, con tantas actividades, con tantas fórmulas. Y pues bueno, me di a la tarea de desarrollar una tabla periódica que es para la ingeniería de costos, estimación detallada. En algunas universidades le llaman la tabla periódica de los precios unitarios, que se compone de 72 elementos agrupados en 7 grupos de elementos que nos llevan a poder generar pues un análisis detallado, un análisis de precio unitario. El conocer todos estos elementos nos van a hacer pauta para poder tener un checklist, ¿no? En algunas universidades lo que hacen es, lo utilizan como checklist, ¿no? Costo directo, costo básico, incluye el precio de adquisición, incluye seguros, incluye acarreos, incluye maniobras, incluye mermas, almacenaje. Y bueno, en la publicación lo que te dice es cómo poder calcular cada uno de ellos, ¿no? Cómo poder leer, interpretar una cotización, cómo llegar al detalle. Pero va de lo macro a lo micro, cómo inicias con un grupo, en este caso, de elementos que hablan de los estimados de costos, que es un estimado, cuál es la clasificación pues, más común que utilizamos, tomé la 5 de AC, ACPM, y las técnicas de estimación que podemos ir ligando más comunes para poder usarlas. Una vez que tenemos eso, que tenemos el propósito, pues vamos a ver qué terminología general requerimos para poder construir el análisis detallado, que es un concepto de trabajo o ítem, como le llaman en algunos países, que es un catálogo de conceptos o un catálogo de ítems, la unidad de medición que debe de ser, en este caso, pues en cada país, de acuerdo a su normatividad, codificación con sus reglas de codificación, que por ahí desarrollamos un apartado, entender las especificaciones generales y particulares que van a dar pie para el análisis detallado y pues el análisis del precio unitario. Cuando llegamos a esto, pues podemos ya con el precio unitario, con precio detallado,
Conocer pues los términos del costo directo, que van a ser los elementos de costo directo de materiales, de mano de obra y de maquinaria, y los elementos del precio unitario, ¿no? Que va con el factor de sobrecosto, con su indirecto, financiamiento, utilidad y cargo adicional. Podríamos hablar completamente sesiones y charlas de cada grupo de elementos, que es interesante porque para el tema docente creo que ha sido Ande, muy estoy en el relevante. baño. Creo que Andrés está en el baño, pero ha sido muy relevante el tema de poder enseñarlo, ¿no? El poder identificar en este sentido, cómo podemos enseñar o cómo podemos a las nuevas generaciones hacerles entender, y algo que es universal, que todos conocemos desde bachiller o donde, como le llamen, pues es el tema de la tabla periódica, ¿no? Ya he visto yo tablas periódicas, yo me basé mucho en la tabla periódica de la dirección de proyectos que me marcaba IPMA. Y bueno, al final, pues acompañamos con unos grupos de elementos para escalación de manera universal. Pues, cuál es un ajuste, cuáles son los índices, los relativos, los números índices, cómo se crean, entender la inflación y los índices se obtienen, los precios productor, cómo homologar, cómo actualizar y usar la fórmula polinómica. Entonces, al tener esto, tenemos todas las bases para llegar a un análisis detallado y poder, pues, actualizarlo o tener las herramientas para poder tenerlo al día. Y entonces, para mí fue una de las aportaciones pues, más importantes que desarrollé en la publicación, que para mí no era esta la más importante, sino la última que vamos a ver, pero fue como que la que en este caso didácticamente en las universidades ahorita, al menos de los 32 estados hay ahorita en 28, la han estado adoptando y pues bueno, ya llegan quienes me dicen, estoy yo usándola de esta forma, ¿no? Y bueno, una parte de ellas, ahorita la estoy mostrando en el tema de codificación, por ejemplo, de los grupos de elementos en este caso, que vimos en elementos de terminología general, podemos encontrar la mejor práctica para estructurar el catálogo de conceptos. Pues, ¿qué es un catálogo de conceptos? ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿Cómo podemos codificar y cómo podemos darle, en este caso, una eficiencia, en este caso, a una base de datos para que a través de 13 dígitos máximo, para que seamos lean, para que generemos valor, que no perdamos ahí actividades que no nos generan valor y que no tengamos en este sentido, pues información de más, poder estructurar una codificación correctamente, ¿no? Para cada tipo de proyecto, cómo separarla, cómo presentarla en una base de datos, cómo usarla, cómo la codificación, de cuántos campos se puede componer. Y en este caso, cómo poder utilizarlo, ¿no? De manera numérica y alfanumérica. En este caso, la codificación yo la resuelvo alfanuméricamente. ¿Por qué? Porque el primer rubro lo utilizo con letras de un alfabeto. Tenemos 27 escenarios y después tenemos 99, 999, 9999. A diferencia de usar numérico que nos daría 10 dígitos del 0 al 9, pues con los 27 tenemos suficientes elementos para poder generar una base de datos de diferentes actividades, ¿no? Y pues bueno, esta va a ser en este caso universal para poder aplicarlo a los modelos digitales, ¿no? Al BIM o al modelo de información de construcción, MIC, que así le llamarán en México a la estrategia que se está haciendo por parte del gobierno federal. Y pues bueno, para poder identificar las bases de datos, como con 2 dígitos más podemos darle esa universalidad. Pues bueno, así podemos ver cada una de las prácticas y cómo llegamos a la codificación e inclusive cómo podemos llegar a la especificación a leer e interpretar. Este es un artículo que les voy a compartir, acaba de salir de hecho en la revista Guanajuato Construye, que complementa parte del libro, y de ahí desarrollé una ficha técnica para poder interpretar una estimación y todo lo que se vacía de la ficha técnica se va a plasmar en el análisis de precio unitario, no en el análisis detallado. Entonces, esas herramientas, ese análisis, como ustedes pueden ver, es una de las especialidades, es el análisis detallado que podemos tener. Alguna de las frases que podemos encontrarnos es que, pues, la ingeniería de costos no solamente es hacer precios unitarios, ¿no? Podemos ver que con las reglas podemos encontrar de lo macro a lo micro y que, pues, bueno, vamos a llegar a aplicar todos esos conocimientos para poder tenerlos.
Y finalmente, uno de los elementos más importantes que también yo considero que adoptamos y desarrollamos fue el crear un plan de estimación de costos, como existen ya actualmente en algunos lineamientos de RPs, pero aplicados a los precios unitarios. Aplicados a los precios unitarios, donde cuando realizamos una estimación de costos particular, el precio unitario, cómo documentamos un plan para proyectarlo y cómo podemos dar un documento ejecutivo para el director, para el dueño, para el perfil que te contrata, para que conozca o diagnostique, en este caso, el proyecto que realizó, ¿no? Los elementos clave y las actividades. ¿Por qué? Cuando se termina el proyecto, cuando se termina el presupuesto, pues son lapsos cortos, son actividades que son temporales, que se cumplen, pero se quedan olvidados muchas veces, ¿no? Si no son seleccionados, pues se van a la congeladora. Y cuando se retoma de una base de datos algo similar, pues ya ni sabes cómo fue o cómo se desarrolló, qué hubo, estrategias, etcétera. Y ya a veces cuando fue adjudicada o cuando no, de todos modos, los involucrados ya no existen, ya no están. Normalmente, dependiendo de la infraestructura y el tamaño de la empresa, pues te encuentras participantes externos, ¿no? Y por eso es importante tener un documento de respaldo específicamente que nos muestra cómo se estimó, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es el culpable cuando pasa esto, no? Estamos muy baratos, está pues, el ingeniero, ¿no? El analista de costos, el ingeniero de costos. Y entonces tú desarrollas esto, lo adaptas y al final de cuentas, pues, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber cómo es el proceso de la estimación, de la licitación, cómo va a llegar el proceso desde el entregable, la revisión, el procesamiento, la visita, juntas, declaraciones, los cambios, cuando haces el proceso de análisis, aplicas las mejores prácticas que por ahí muestro y pues llegas a un proceso de revisión y generación hasta tu entrega. Esta es una preparación de un estimado detallado típico en México que se puede adaptar pues, a cualquier país, ¿no? Seguramente, desde la llegada de documentación hasta iniciar el proceso. Y yo lo determino con las bases de estimado precio unitario en 6 grupos de elementos, de datos que vamos a generar, de proyecto, datos generales de proyecto, que el entregable principal pues es un acta constitutiva, ahí es, aplicando la gestión de proyectos de costos, gestión de costos, elementos de estimación directo, de factores indirectos de utilidad, planeaciones integral, de escalación y de control de cambios, ¿no? Son actividades que dan pie al estimado precio unitario, identifican entregables puntuales. Y aquí solamente les voy a mostrar, que algunos de ustedes que tienen el libro, tienen el datos generales de proyecto. Para mí esto es muy interesante porque este es tu fotografía o tu base de cómo fue el proyecto, ¿no? Generas un acta constitutiva, que acompañas con un diagrama organizacional, con calendarios, convocatorias, visitas, juntas, etcétera, observaciones de visitas, métodos de estimación, supuestos generales, y das datos, ¿no? ¿Qué número de estimación? ¿Qué tipo de obra? Si es pública, si es privada, si es a precios unitarios o alzado, porque también si es alzado, pues la estimación puede ser también a unitario, ¿no? Nada más muestras ciertos rubros o es semidetallada, etcétera. Nombre, cliente, ubicación y alcance, ¿no? Identifica los participantes. Por aquí van a encontrarse, si ustedes conocen ahí de México, van a encontrarse luchadores, van a encontrarse futbolistas y especialistas. Fechas relevantes del proyecto, de visita, de aclaraciones, de cotizaciones, límite de obtener, de revisiones, de apertura, etcétera. Todo lo que implique el proceso y qué entregables se entregan, ¿no? Que se van a generar, cuáles fueron los valores de referencia con los que ese concurso se licitó, se presentó, qué indicadores económicos, tipos de cambio de moneda, controles de revisiones, cómo iniciaste con tu primer presupuesto y cómo llegaste hasta el número de presupuesto. Y bueno, una serie de actividades que van con tácticas, estrategias y observaciones. Y con esto nos va generando una ficha técnica que le das al director y conocemos pues cómo se fue desarrollando este presupuesto que se presentó como tal y pues bueno, estas reglas generales cómo se aplicaron y finalmente pues hay varios documentos por ahí que vienen en el libro en los formatos que les pueden servir bastante. En la tercera edición que estoy por terminar, porque ya tengo una segunda edición, vienen algunos datos de control y finalmente, pues por los tiempos, creo que empezamos tarde.
Pero ya cerrando para participación, les muestro que en la ingeniería de costos, sobre todo en la construcción, cuando llegamos a aplicar y cuando llegamos a ver criterios que no tienen unos lineamientos, no tienen prácticas, mejores prácticas para darse o prácticas recomendadas para poder seguir, pues nos quedamos con prácticas de tanto repetirlas, las convertimos en común, ¿no? Muchas veces una mentira que se dice 1000 veces, creemos que ya es verdad, no importando si es correcta la formación de realizarse o muchas veces por costumbre nos vamos con, en este caso, los paradigmas. Me ha tocado conocer bastantes y sobre todo en la función pública, estas frases vienen de algún funcionario, que pues en su momento le hizo mucho daño al sector construcción, ¿no? Por criterios que están errados. Esto tiene años haciéndose así aquí, o cuando yo llegué así se hacía, y entonces no ven ese cambio de por qué hacerlo, por qué utilizar esos principios y técnicas, porque tal vez no las tiene, el contratista da precio de mercado o hay utilidades cero mientras paguen, pues cosas por el estilo que, bueno, no sirven y que podemos ver por aquí en el video que muchas veces parecemos que estamos en este tipo de experimentos, ¿no? Que se estima porque así es comúnmente como se hace y se hacen actividades y se adoptan actividades y se adaptan aptitudes que ni siquiera sabemos cómo fue el inicio, pero lo estamos haciendo porque los demás tienen esa moda, ¿no? Entonces, es importante que para la formación profesional, pues muchas veces, pues la universidad nos va a proporcionar las bases, a veces, dependiendo del tipo de carrera que cursemos, ¿no? Tal vez si es ingeniería civil, sí, sí es arquitectura muy básica, pero si trae otras ingenierías que no se enfocan a la construcción, se enfocan en otros rubros, ¿no? Cuando no tenemos complementos porque en los trabajos de las empresas en las que estuvimos hay malas prácticas o no las hemos retroalimentado, no nos metemos a fondo para calcularlo, pues solamente vamos a saber hacerlo como fue en un inicio, ¿no? Donde aprendimos. Y no tendremos esa visión y esa apertura que hoy en día ya tenemos ya internacional con prácticas recomendadas, con mejores prácticas de RGP, con el ACTM, con la italiana, con INDICE, con todo lo que podamos encontrar con normatividades y sobre todo pues encontrar normatividades en español, que es algo interesante, para conocer y aplicarlos correctamente, ¿no? Con años de estudio y trabajo es una de las máximas del ingeniero Jorge Luis Castillo, uno de los expresidentes de la Sociedad de Costos, Premio Nacional de Ingeniería de Costos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos el año pasado, que nos invita a que podamos pues romper ese paradigma y formarnos, ¿no? Tenemos ahora, estamos en una asociación muy, muy grande, muy importante, que no ha roto paradigmas, ¿no? Tal vez no ha roto el paradigma del idioma, no ha roto el paradigma de darle, en este caso, la importancia a ciertas regiones, pero pues es parte de cada país o de cada sección dársela, ¿no? Y así como hemos visto, puede surgir 2 o 3 o 4 veces las secciones, pero el país se queda, ¿no? La sección se va. Entonces, es muy importante que nosotros documentemos, formemos y pues bueno, adaptemos también la información que requerimos y la hagamos nacional, la hagamos local y podamos, en este caso, atraer las mejores prácticas, las best prácticas, las buenas prácticas, como le queramos llamar, en el desarrollo de las actividades que nosotros utilizamos, ¿no? En el campo de la ingeniería de costos, en cada una de nuestras especialidades, tal vez estamos en construcción, estamos en petróleo, estamos en infraestructura, estamos en agua, etcétera. Pues bueno, cada uno de los especialistas vamos a poder integrar esto. Y pues bueno, tenemos un foro importante, interesante a través de la región 10 que conforma Latinoamérica y además pues en sus asociaciones, cámaras de construcción, colegios de ingenieros, de arquitectos, asociaciones de ingeniería. Y pues bueno, esa es una invitación y también para pues convivir, agradecerles este espacio. Pueden encontrarme en estos contactos en Facebook, pues, en mi Facebook personal de M.A. Rodríguez Suárez o en Reglas Generales de Presupuestación. Ahí les comparto algún Twitter, Instagram, teléfono. Y pues bueno, un honor estar nuevamente con ustedes después de un año que nos volvimos a ver, al menos virtualmente, y espero que pues en un futuro podamos pues colaborar y podamos también estar presentes, pues si no es en México o en República Dominicana, en algún otro país de América, ¿no?
Tienes el micrófono apagado, parece, José. No, no se escucha, José. Bueno, en lo que José resuelve su tema del micrófono, Manuel Alejandro, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros y sobre todo, para los que no lo sabían, su libro de Ingeniería de Costos, de Reglas Generales de la Presupuestación, que ha mencionado varias veces, pues a través de nosotros pueden también aquí hacerse de ese libro. De verdad que es una muy buena referencia, como muchos otros libros siempre mexicanos que hemos, por lo menos en lo personal, siempre seguido, y que la verdad que pues aportan mucho, como él decía, a las buenas prácticas que debemos de todos los días tratar de aprender, porque de nada vale que tengamos muchos años trabajando si todos los días no tratamos de ser cada vez un poco más eficientes y mejores y aprender nuevas metodologías y nuevas cosas para poder hacer tan eficiente esta área tan importante que es la parte de costos, porque como él decía y que yo también, digamos, aquí nosotros aplatanándolo a la República Dominicana, yo siempre digo que de qué vale que el proyecto esté muy bonito, que no se caiga, que se entregue a tiempo, pero que no deje dinero. O sea, el constructor, el promotor, o sea, va a llegar un momento que va a decir, sí, todo muy bien, pero si no va a ser beneficioso para todos, como hoy día se habla del ganar-ganar, de que todo el mundo gane, pues no tiene sentido todo esto. Todo lo otro, muy bien, pero tiene que haber un equilibrio y todo eso se logra pues conociendo estas mejores prácticas de cómo hacer las cosas bien hechas, porque de lo contrario, pues vamos a seguir haciendo las cosas igual o peor. Cada día nos quejamos más de los demás, de que no hacen su trabajo como es, que no tienen el nivel técnico que debe tener, que los obreros ya no sirven, que no sé qué, pero ¿y nosotros qué aportamos? O sea, nosotros somos los que debemos, como él decía, dirigir la orquesta, no que las cosas pasen como muchas veces hoy día aquí en República Dominicana, no sé si pasa ya igual, Manuel Alejandro, en México, pero aquí en República Dominicana la mayoría de las obras las dirigen los maestros. Aquí los maestros son los directores de obreros y no el profesional técnico, o sea, delegamos ese trabajo. Entonces, eso la verdad que debe parar y debe parar por parte de nosotros que somos los que estamos llamados a eso, a cambiar las cosas, no dejar que sigan pasando como hasta hoy día han venido pasando. José, adelante. No, todavía tenemos problemas, José, no se oye. Parece que no está activado tu micrófono porque no se ve en la pantalla como que tiene un micrófono. Mira, a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo. Ahora sí. Sí. Bueno, problemas técnicos como a veces pasan. Así mismo. Manuel Alejandro, te agradecemos. Mira, el año pasado estuviste con nosotros, así mismo, con una charla interesantísima. Yo creo que en esta también superaste la pasada y cuando vuelva de nuevo superarás la otra, porque en cada una trae algo novedoso, que a veces uno que está involucrado con costos tanto tiempo, uno dice, pero sacará algo nuevo acerca del conocimiento de costos, y esa está la periódica tuya, los conocimientos que tú tienes en tu libro y las cosas que tú mencionas. Dice, hay novedades y se pueden ingeniar muchas cosas nuevas todavía en muchas áreas de conocimiento. Yo creo que los que están aquí, los participantes de hoy, han tenido muy buena experiencia, pienso yo. Si tienen preguntas, las pueden hacer por el grupo. Nosotros estamos dispuestos ya a compartir estos materiales o este material a través de nuestro canal de YouTube de ACE, República Dominicana. O sea, pueden acercarse, la grabación va a estar ahí disponible para los que no pudieron escucharla entera, completa. Y también la disponibilidad de Manuel Alejandro, en este caso, que lo tenemos siempre cerca y nosotros también podemos compartir con él en cualquier momento.
Ahí creo que hay unos comentarios. Sí, están felicitando y tenemos también otro que te necesita ver el video más completo. Okay. Yo creo que no tenemos. También tenemos personas aquí de Venezuela apoyándonos. Gracias por apoyarnos también. Saludos, Así Yasmín. Saludos. Yasmín, sí. Excelente charlas también que ha dado ella. Muchos saludos hasta Venezuela. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola. Desde aquí estoy desde la casa. ¿Cómo estás tú? ¿Ah? Muy bien, muchas gracias. Saludos. Con gusto. Oyéndote y siguiéndote como siempre. Excelentes presentaciones. Muchísimas gracias, Yasmín. Sí, pronto los apoyaré con otras ponencias. Bueno, vamos a prepararnos con algunos otros temas, Manuel, y bueno, también estamos a la orden con República Dominicana. Muchísimas gracias, Yasmín. Oí tu conferencia, excelente también. Pero con el corazón en República Dominicana. ¡Qué bueno! Esperamos que iba a estar con ustedes, pero no sabía que iban a abrir la sesión. Qué bueno. No, este va a ser, como quien dice, el puente que va, después que la pandemia se vaya, a unirnos más con cualquier evento internacional donde estemos todos juntos. Así es. Sí. Claro. Excelente. Sí. Felicidades, de verdad, Manuel. Sí. Muchas gracias. Espero que podamos coincidir pronto y bueno, igual con todos ustedes. Ya veremos qué punto intermedio será el indicado, ¿no? En el futuro. Para bueno, nosotros, ya no queda nada. Vuelo rapidito. República Dominicana. Okay. Bueno, no alegra mucho. Bueno, ya nos queda solamente despedir a todos los participantes y agradecer nuevamente a Juan Manuel Alejandro por siempre estar ahí disponible para nosotros. Gracias, Manuel Alejandro, de corazón, te lo damos. No, gracias a ustedes, Pepe. Gracias, Héctor. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Siempre. Antes de concluir, quería también decir que este es el segundo webinar de este año, pero que todavía por cada mes que resta del año nos queda un webinar nuevo. O sea, que estén pendientes todos los meses. Normalmente la última semana de cada mes, para que puedan estar siempre conectados con nosotros, colaborando y tratando de aportar un poquito a la ingeniería de costo y a todo esto que tiene que ver con la construcción y con los diferentes ponentes internacionales que gracias a Dios nos van a estar apoyando hasta final de año. Sí, pedirle por favor, antes de cerrar la sesión, Héctor, una fotografía a los participantes que abran sus cámaras, por favor, para dejar estampada la huella de este día. Por favor, si le es posible, abrir cámaras, Manuel, Walter, George, Virgilio, Marcos, Luis. Voy a prender una luz adicional. Ajá, ya. Ok, a la 1, vamos a dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Muchas gracias a todos, señores. Luego, hasta la próxima. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Seguimos en contacto. Buenas noches, hasta luego. Feliz noche.